Gracias por continuar con nosotros. Continuamos ahora con nuestra ponencia magistral, marco legal para los servicios de agua potable y saneamiento. Va a estar justamente como invitada, como experta, la doctora Judith Domínguez Serrano. Ella es profesora investigadora del Colegio de México y nos va a presentar este tema tan interesante para todos nosotros. Ya nos darán más detalles de su trayectoria, de su experiencia. Precisamente quien la va a acompañar, quien la va a presentar, es el licenciado Alejo Castro Lizárraga, es titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la JAPAC en Culiacán. Les platico un poco más de nuestro moderador, del presentador. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Sinaloa, tiene experiencia de 20 años en el subsector de agua potable, se ha desempeñado en su currículum como director del organismo operador de Mazatlán en Sinaloa y desde el 2005 es titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán, Sinaloa, además de ser conferencista, maestro y un experto muy completo justamente para poder hablar de estos temas. Les dejo justamente pues a ustedes el manejo de este tiempo para que todos podamos aprender de su experiencia. Adelante, bienvenidos. Buenos días, muchas gracias. Gracias, tengan ustedes muy buen día. Pues nos encontramos muy contentos por su compañía en esta conferencia magistral con el tema Marco Legal en relación con los sistemas de agua potable y saneamiento. La ponente de esta mañana es la doctora Judith Domínguez Serrano. Es profesora investigadora del Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales del Colegio de México, nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT, doctora en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid, fue directora adjunta de Políticas Públicas y Marco Legal en la Subdirección General de Planeación de la Comisión Nacional del Agua. Forma parte de las redes de investigación, Red Temática de Gestión e Investigación del Agua de CONACYT, de la Red de Agua, Derecho y Medio Ambiente de la Universidad de Zaragoza, de la Red de Estudios Territoriales Unión Europea América Latina de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid. Forma parte de la Barra Mexicana de Colegios de Abogados. Sus líneas de investigación son política y derecho de aguas, derecho humano al agua y gobernanza ambiental. Ha trabajado como consultora en temas ambientales por diversas instituciones gubernamentales, nacionales e internacionales. Ha publicado libros como La política del agua en México a través de sus instituciones 1917-2007, Derecho humano al agua y al saneamiento, agua y territorio, el monitoreo social del derecho humano al agua y saneamiento, hacia un posicionamiento de gobernanza del agua en México, la calidad del agua en México y España, tratamiento jurídico y financiero, y la prevención y control integrados de la contaminación. Integró también el documento de posicionamiento de las Américas para el sexto Foro Mundial del Agua sobre gobernanza del agua en las Américas, coordinado por la Organización de Estados Americanos. Participó en la preparación de varios proyectos de ley en materias de agua a nivel nacional y estatal, como con la Comisión Nacional del Agua y ANEAS para dar cumplimiento al derecho humano al agua. Actualmente se desarrolla las investigaciones sobre la gestión comunitaria del agua, seguridad hídrica y en la propuesta de un régimen jurídico para el tratamiento y reuso de las aguas en la Ciudad de México y coordina el Foro de Seguridad Hídrica en el Colegio de México. Aparte de ser mi amiga de hace muchos años, una incansable luchadora por el establecimiento del derecho y el fortalecimiento de las instituciones, los organismos operadores. Para mí, como para la mayoría de los operadores, es un tema que se ha hecho presente en nuestra actividad cotidiana. Todos los días nos enfrentamos a este tema, a esta falta de
de marco legal suficiente para desarrollar nuestras actividades. Ayer precisamente el presidente de ANEAS, el ingeniero Arturo Palma, hacía mención de esto al referirse a la reforma del artículo 4 constitucional aprobada en el 2012, la cual integró el derecho humano al agua. A través de esta reforma se le otorgó a toda persona el derecho, acceso, disposición y saneamiento de aguas para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. De memoria ya no sabemos esos conceptos. También esa misma reforma estableció en un transitorio de la Constitución un plazo de 360 días para que se emitiera una ley general de aguas, ley que hasta este momento y a pesar de todos los esfuerzos sociales, institucionales y profesionales, como el de la doctora, no se ha concretado. ¿Qué ha pasado con ese marco legal? ¿Dónde están esas herramientas que nos permitirían no solo garantizar los mínimos necesarios para cumplir con el derecho humano, sino estar en los más altos estándares de calidad y cantidad en el servicio? Pues precisamente de esto nos va a platicar, nos va a hablar, y esto y mucho más, la doctora Judith Domínguez, a quien le damos la bienvenida y le otorgamos el espacio para que nos exponga su tema. Doctora, buenos días. Buenos días, Alejo. Pues qué gusto coincidir con el licenciado Alejo. Como bien dice, nos conocemos de hace muchos años en este camino de construir un marco jurídico para la prestación de los servicios públicos eficientes y bueno, no se ha podido concretar, pero se concretará algún día. Y creo que este es un momento, este encuentro para 2021, pues para hacer una revisión de lo que ha pasado, de dónde estamos y de los retos que todavía tenemos para lograr concretar y poner en una ley el derecho humano al agua. Pues gracias al presidente, por supuesto, de ANEAS, al ingeniero Arturo Palma, a los colegas de ANEAS por haberme considerado en su programa para tratar este tema. Les voy a pedir, por favor, si me apoyan con la presentación. Ah, sí, ya la veo, sí. Y tú le cambias, ¿verdad? Sí, muy bien. Bueno, pues como decía mi querido amigo Alejo, voy a abordar el marco jurídico de los servicios de agua y saneamiento. La siguiente, por favor. Con tres preguntas principales, porque, pues, como bien dice, ya no sabemos de los que estamos en el ámbito del agua, lo que dice el artículo 4 constitucional. Sabemos que representa obligaciones, algunos organismos operadores, estados y municipios ya han vivido lo que con demandas, con obligaciones, con desarrollos legales, ante la ausencia de una ley general de aguas a la que obliga la reforma constitucional del artículo 4, y como no se ha dado, pero el tiempo sigue, ¿no? El tiempo sigue, hay que seguir brindando servicios públicos, cada vez mejorarlos. Entonces, a mí me gustaría ahora en el 2021, pues hacer un alto en esta media hora, un poquito más que tendré para hablar, para hacer una revisión. ¿Dónde estamos? ¿Qué problemas tenemos y qué falta por hacer? Creo que ya a partir de lo que significa el artículo 4 constitucional, nosotros podemos plantearnos estas tres preguntas y encontrarle respuesta. La siguiente, por favor. Bueno, voy a empezar con tres puntos, permítanme. El marco de los derechos humanos. A ver, con esto quiero plantearles a ustedes, y por supuesto que abierta a comentarios y a preguntas si las tuvieran, para generar una breve discusión al final de mi intervención, para los que quieran participar. El primer punto que quiero plantearles es el marco de los derechos humanos. Con esto me refiero
a que no solo es el derecho humano al agua, y creo que algunos organismos operadores lo han experimentado. Si bien la reforma constitucional y el principal artículo que nos interesa es el párrafo sexto y su transitorio tercero, que tiene tres ideas principales, ¿no? El derecho humano al agua como un derecho individual y también colectivo, como algunas organizaciones han planteado, cuando es una comunidad o un grupo de personas las que no tienen garantizado el acceso a un mínimo vital básico, que es el contenido del derecho humano al agua. Un segundo componente sería en qué condiciones se considera cumplido el derecho humano al agua, es decir, qué características, qué estándares internacionales tendrían que cumplirse, y también ya los conocemos, ¿no? Disponibilidad, calidad, accesibilidad, asequibilidad, y otros como transparencia, acceso a la información, participación en las decisiones del agua. Y aquí sí quiero ser muy enfática cuando dice la observación general 15, las decisiones del agua, principalmente se está refiriendo al derecho humano al agua como un derecho individual, es decir, como el acceso a ese vital líquido para las personas. Ya después, con una interpretación más amplia y metiendo otros artículos de la Constitución, trayendo a cuenta otros artículos, podemos decir que es la participación en todas las decisiones de la gestión del agua, como algunas propuestas de ley lo recogen, ¿no? Propuestas de ley general de aguas, que ninguna de, no sé cuántas llevamos, Alejo, como 6 proyectos por lo menos de diversos autores también que hemos conocido, si no es que más, que se han tramitado en 3 legislaturas diferentes. Así es el retraso que tenemos, y como no hay ninguna sanción para el legislador por no cumplir el plazo que él mismo se impuso, da igual que legislatura haya sido, ¿no? Es una obligación para el Poder Legislativo que se autoimpuso, es decir, en el plazo de 360 días tenía que expedirse esa ley general de aguas, pero si no lo hace, pues no pasa nada, no pasa nada. En otros países podría pasar, ¿no? Hay una omisión legislativa, incluso la jurisprudencia, perdón, la Suprema Corte de Justicia ya ha adelantado algunas decisiones ante esta inactividad del legislador al no cumplir con los plazos que en la propia reforma constitucional se establecen, como en materia de consulta indígena, ¿no? Ya dio un plazo la Suprema Corte para decir, pues tendrá que hacer esa ley, ¿no? En materia de derecho humano al agua no ha pasado, y tenemos ahí pues 9 años de espera de ese texto, y veremos si en esta legislatura que inicia se logra concretar una ley general de agua. La cuestión es que es polémico, ha sido polémico, ha sido también, hay que decirlo, muy politizada esas propuestas, ¿no? Ahora, haciendo un recuento, pues sí, cada quien quiere que quede su texto, ¿no? Y con estas posturas opuestas, digamos, el posicionarse en polos tan radicales, pues no llevan a nada, ¿no? Aquí lo que hace falta es un ejercicio de gobernanza deliberativa, y eso nos lleva a consensos, y para que haya consensos hay que ceder, hay que escuchar, y no se han dado precisamente esas condiciones, ¿no? Cuando dicen hay consensos, pero consensos ¿entre quién? No es entre un solo sector o entre algunos sectores, sino entre todos, y aquí eso es lo que ha faltado. Ojalá que podamos avanzar en estos 3 años, si esto es posible, si no, bueno, seguirán otros poderes como el Poder Judicial configurando lo que significa el derecho humano al agua. Y cuando yo digo no solo es el derecho humano al agua, me estoy refiriendo a que hay otros derechos que son interdependientes. Algunos dicen asociados al agua, derivados del agua, en correcta terminología, desde mi punto de vista, en una correcta terminología constitucional, son interdependientes. Eso es lo que dice el artículo 1 constitucional. Los derechos humanos son indivisibles, interdependientes, y lo que pasa en uno puede afectar a los otros. No es que esté el derecho humano al agua y que tenga por debajo otros, ¿no? Como el derecho a la información, no. Están interconectados
y que pueden ser algunos, bueno, tener esa interdependencia mucho más evidente, como el derecho a la salud. Creo que sin agua limpia, sin acceso a agua limpia, pues se vulnera también el derecho a la salud, pero también podríamos hablar del derecho a la vivienda digna, del derecho al medio ambiente, como los principales derechos humanos básicos interconectados. Luego vienen otros de segunda o tercera generación, como serían el del acceso a la información, que no quiere decir que no sean importantes, ¿no? Pero el núcleo del contenido del derecho humano al agua y la interdependencia es precisamente con estos que acabo de mencionar, que son los derechos humanos básicos, básicos sociales, pero básicos para tener una vida digna y a través de un mínimo vital. Y hay otro también que es relevante, que ha sido relevante en los argumentos de algunas propuestas de ley, incorporándolo quizás si hacemos ahora un alto y un recuento, una mirada hacia atrás, podríamos decir quizá planteados en exceso, no porque, y no con eso demerito la importancia que pueden tener, pero quizá en otro texto, en otro conjunto de reformas, y no tanto en la del agua. A ver, ¿está vinculado? Sí, la materia indígena sí, y hay un proceso paralelo que en algún momento afectará, se vinculará, se establecerá esa interdependencia, no con toda la reforma, con todas las propuestas, porque es muy grande esa propuesta de reforma en materia de asuntos indígenas, pero al menos en lo relativo al agua sí puede tener esa interdependencia mutua. Condicionar también cómo configuraríamos el ejercicio del derecho humano al agua y sobre todo quienes estarían obligados a cumplir el derecho humano al agua. Y esta primera obligación está dirigida a las autoridades. Entonces, ya veremos si alcanzarían ese reconocimiento más allá de sujetos de derecho público como autoridades, me refiero a las autoridades indígenas, como para poder garantizar, asumir el ejercicio en determinados territorios, quizá de garantizar el derecho humano al agua y también las obligaciones como están establecidas para cualquier autoridad de garantía y cumplimiento de los estándares internacionales del derecho humano al agua. Con esto quiero decir que el hablar de un derecho tiene otra cara, la otra cara de la moneda, que es obligaciones, tanto para las personas que lo disfrutan, y creo que un organismo operador entiende perfectamente este tipo de obligaciones de los usuarios, concretamente, como el pagar puntualmente los recibos de agua, y para las autoridades de garantizar el acceso al agua, sea a través de medios formales, como son los servicios públicos, o informales cuando hay imposibilidad de material, financiera o técnica para prestar servicios públicos. Y también por impedimento legal, ¿no? Cuando estamos hablando de asentamientos irregulares, es decir, que no están dentro de un plan de desarrollo urbano, considerados y que tendrían que regularizarse primero, y esa es una situación muy común en muchas ciudades del país, pues no existe la obligación directa de dar servicios públicos. Pero aquí también yo creo que ya tanto doctrinalmente como en la práctica se entiende y se acepta que hablar de servicios públicos es diferente de hablar de acceso al agua. Eso no exime a un organismo operador o al municipio como los directamente obligados a garantizar el acceso al agua a través de otros medios. Y creo que varios organismos operadores a través de diversas formas ya lo han hecho, ¿no? O lo están haciendo. Una segunda idea es la obligación de despedir esa Ley General de Aguas. Ya me refería a esta obligación. ¿Qué implicaciones tiene? Y ahí es donde estamos todavía atorados, ¿no? Pareciera que no entendemos lo que significa el artículo, qué quiso decir el legislador en el artículo 4º constitucional. Era el contenido básico que se acepta en el ámbito internacional y que se propone, o la reforma de toda la administración del agua, y entonces ya pasamos a otro ámbito.
que sería la administración de los recursos hídricos, y en términos jurídicos, dado que esta charla es marco jurídico de la prestación de los servicios públicos, sí tiene relevancia. Sí tiene relevancia porque el título constitucional habilitante ya no solo sería el cuarto constitucional, sino estoy hablando también del 27 constitucional, antes hablé de la materia indígena, entonces ya estoy hablando de otro artículo, el 2 constitucional, y si me apuran un poco más y lo vinculo a servicios públicos, también estaría hablando del artículo 115 constitucional. Y la pregunta que tenemos que hacernos aquí es, ¿eso da para tanto ese artículo transitorio que mencionas, expedirá una ley general de aguas? ¿Da para abarcar tantos artículos o tenemos que ceñirnos al artículo 4 constitucional? Los que hemos estado vinculados de una u otra forma al desarrollo reglamentario de este artículo, al análisis del derecho humano al agua en el ámbito mexicano, no en otros ámbitos bueno, depende de cómo lo hayan escrito en la Constitución o en su ley de aguas, puede tener otros resultados, puede derivar en otro texto normativo con mayor amplitud, pero en el caso mexicano, atendiendo a la distribución de competencias vigente que realiza la Constitución, nosotros hablo creo que es del ámbito jurídico en su mayoría, asumimos que estamos hablando del artículo 4 constitucional en estricto sentido, es decir, el contenido básico del derecho humano al agua. Y ahí hay también vinculado, sí, a la prestación de los servicios públicos, en tanto este es el medio formal para brindar los servicios públicos y en tanto se vincula al régimen de la prestación de los servicios públicos, entran otros actores gubernamentales que pueden tener una actuación decisiva en términos legislativos para actuar aún en ausencia de la Ley General de Aguas. Y aquí me refiero a los congresos estatales y el rol que todavía no se ha hecho evidente, no hemos hecho evidente porque todos esperábamos una Ley General de Aguas, ¿no? Y como todavía no hay consenso, por mucho que algunos digan que sí existe, no existe todavía ese consenso porque no se ha cedido, no se han sentado todos los actores, todos los involucrados, ¿sí? Y por todos los involucrados también me refiero sobre todo a los obligados, que tienen mucho que decir a los directamente obligados, y con eso me refiero a organismos operadores y estados, y subsidiariamente la Comisión Nacional del Agua, pero no es la relevante la Comisión Nacional del Agua. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la distribución competencial administra las aguas, tendrá que dar agua en bloque suficiente, pero no es la directamente obligada a garantizar el derecho humano al agua a través de servicios públicos formales, como sí lo son los municipios, porque el artículo 115 así lo dice, o como pueden ser subsidiariamente los estados. Y entonces yo creo que este es un momento, en ausencia de esa Ley General de Aguas, en que estos otros actores, y esa es la idea principal que yo quiero transmitir en esta conferencia, con otros actores gubernamentales como son el nivel estatal o el nivel municipal, que tienen competencias legislativas y reglamentarias para que actúen y podamos brindar ese marco jurídico que es necesario para dar seguridad jurídica. La seguridad jurídica es muy importante para saber cuáles son las reglas del juego para todos, ¿no? Tanto para el obligado como para el que disfruta del derecho humano al agua, a quien se le tiene que garantizar hasta dónde puede exigir y cuál es su obligación. No solo es pagar una tarifa puntualmente y que esa tarifa refleje los costos. Y ahí ya empezamos a ver, ustedes que están en este ámbito, pues que ahí es donde hay también problemas, ¿no? Que hay que dejar claros y que hay que transmitir. Otra de las obligaciones sería el ahorro y el cuidado del agua, que no todos hacemos, no todos, me refiero como sociedad en su conjunto, todos los usuarios del agua. No logramos ser conscientes de que somos un país diverso, con diversa disponibilidad de agua, y aún cuando hay disponibilidad, como puede ser en el sur del país, pues los servicios públicos
no son precisamente los más eficientes o no llega el agua a través de los servicios públicos a los hogares, aún estando disponible en el ambiente. Bueno, entonces este rol que pueden tener ahora, y creo que en ese camino deberíamos avanzar, en tanto no se expide y no sabemos cuánto tarde esa Ley General de Aguas, es avanzar en el ámbito estatal y en el ámbito municipal, que se puede hacer, ¿no? Porque ese es el marco más importante si nosotros que hablamos de servicios públicos, incluso del acceso al agua. ¿Sí? Porque son los directamente obligados y tienen competencias, no solo las competencias de prestar el servicio público, sino las competencias de expedir normas para garantizarlo. Y no se vulneraría el ámbito federal o nacional o general, porque se pidió una ley general de aguas, no se vulneraría. Claro, luego habría que ver, pero sí, algún argumento ha sido, bueno, es que puede entrar en contradicción el ámbito estatal con el ámbito cuando surja esa ley general de aguas, pero no necesariamente, si nos atenemos al contenido básico del derecho humano al agua, que está clarísimo ya, en el ámbito internacional y en el ámbito de alguna sentencia o sentencias o resoluciones judiciales que existen en el país. Creo que podría configurarse, ¿no? Y sobre todo porque el marco de regulación de los servicios públicos es estatal, ¿sí? Le corresponde al Estado, todos los estados, bueno, creo que a excepción de uno, tienen una ley estatal de aguas, y si nosotros miramos, no todos, y ya hay una tarea pendiente, no todos han incorporado el derecho humano al agua, algunos en su constitución, otros en su legislación estatal. Bueno, ahí hay un ámbito para decidir en dónde lo incorporamos, depende de la importancia muchas veces política y social que se le da al reconocimiento de este derecho. Entonces, el régimen para la prestación de los servicios públicos da para eso, pero también me quiero referir como otra situación actual que se está enfrentando, ¿no? Bueno, ya de hace algunos años, pero quizá ahora se está haciendo evidente, y en este año se hizo muy evidente, con la exposición a los riesgos, ¿no? La exposición de quién, no de las personas tanto como de la infraestructura, a través de la cual se brindan los servicios públicos, ¿no? En el contexto de cambio climático. Y eso es algo que tampoco se ha internalizado en el nivel estatal o en el nivel municipal, menos aún en el municipal. ¿Qué decisiones tomar? ¿Qué características debe tener la infraestructura primaria o la infraestructura de servicios públicos? ¿Cómo considerarla más allá de que la ley de protección civil, la ley general de protección civil sí lo hace, pero creo que hay que avanzar a nivel estatal dependiendo de la exposición a los riesgos, y eso es algo que no he escuchado mucho. No quiero decir que algunos, por supuesto que algunos organismos operadores, sobre todo los más fuertes, sí lo han visto, ¿no? En sus varias dimensiones, y cómo esto afecta a la prestación de los servicios públicos o a la garantía que tienen que brindar del acceso al agua, ¿no? La calidad del agua se ha deteriorado por virtud del cambio climático. Eso lleva quizá a considerar otros procesos de potabilización que deberían de estar presentes, precisamente porque la calidad ya no es la misma, ¿no? Esa agua tiene que pasar por ciertos procesos. La infraestructura frente a riesgos hidrometeorológicos, sobre todo en aquellas ciudades que están más expuestas a este tipo de fenómenos, pues tiene que tener cierto tipo de protección, o la que se construya tiene que realizarse con otro tipo de material, una infraestructura, como le llaman en el ámbito internacional, resiliente. Entonces, este es el panorama en el cual hay que pensar no solo la prestación, sino el régimen jurídico. Por supuesto que puede haber previsiones en la normativa estatal para ese tipo de infraestructura, ¿no? Voy a poner un ejemplo muy, muy concreto, y es la Constitución de la Ciudad de México. Creo que no era del nivel constitucional el recoger esta previsión, porque habla de infraestructura, por ejemplo, permeable. Creo que no es ámbito de una constitución, es más de una ley estatal de aguas.
Pero la Constitución, que es la más reciente del país, me parece 2018, esta Constitución habla cuando se refiere a la gestión pública del agua, habla de la infraestructura, del tipo de material, ¿no? Para que permeable, que permita la infiltración, es un tema importante, ¿no? No llega a hablar del cambio climático, pero sí, dadas las características específicas de este territorio, la Ciudad de México, ya se refiere al tipo de material. Creo que es materia de una ley, pero sí es materia jurídica, a eso me refiero. Luego hay que ver con una buena técnica legislativa, ¿dónde lo pongo? No en la Constitución, este tipo de disposiciones, sí en una ley estatal de aguas, dependiendo de la exposición. Estoy pensando un régimen jurídico para la desalinización, por ejemplo, que es también otro tema que tenemos que pensar en el contexto del cambio climático. ¿Tienen las leyes estatales un régimen jurídico claro para la desalinización? Pues yo tendría mis dudas, inclusive en aquellas ciudades, las del norte del país, que tienen plantas desalinizadoras. ¿Qué tipo de gestión se está pensando ahí? Como pueden ver ustedes, estoy pensando en el contexto del cambio climático, pero estoy pensando en la normativa estatal, es decir, cómo modificar esa ley, cómo actualizar esas normas estatales de agua y inclusive aquellos municipios fuertes con capacidades, todos tienen la facultad reglamentaria como para expedir un reglamento en estos temas. Hay que conciliarlo, que es del ámbito estatal o que debe quedar en la ley estatal, que puedo desarrollar a nivel municipal. Pero otro también pendiente en el ámbito reglamentario, en el ámbito municipal, la potestad reglamentaria que tienen los municipios es, como algunos muy pocos lo han hecho, es expedir ordenanzas, algún documento, algún reglamento municipal para la prestación de los servicios públicos. Son muy pocos los que existen en el país. Y luego, ¿qué contenido le damos? Voy a poner el ejemplo en Chiapas, ¿no? Que hay una inercia natural también por las condiciones. Esto no es válido para todo el país, no podemos decir reglas generales, ¿no? Y en ese sentido, consideramos el grupo que hemos trabajado, al menos en el ámbito de ANEAS, vinculados a la Comisión Nacional del Agua, en que la materia de la Ley General de Aguas, pues no puede ir al detalle por eso, porque la diversidad es muy grande. Consideramos que una Ley General de Aguas vinculada o que garantice el derecho humano al agua es de mínimos, de básicos, que permita esa homogeneidad donde es necesaria, pero no puede ir al detalle y por tanto no puede ser una ley de 350 artículos, ¿no? No puede ser, ¿por qué? Porque pues ir al detalle no es bueno en una ley, ni es el concepto constitucional o jurisprudencial, mejor dicho, de una ley general de aguas, porque hay que dejar el ámbito de desarrollo a los estados y a los municipios para las particularidades. Con esto vuelvo al ejemplo de Chiapas. En Chiapas, ¿qué está pasando? Pues de manera natural hay condiciones para regular y necesidades, sobre todo para regular la gestión comunitaria del agua, pero quizá en otros no es tan sentida esa o tan necesaria esa exhaustividad en cómo tiene que ser o en esa obligación, incluso de querer obligar a que aquí se reconoce la gestión comunitaria del agua. No es esa la aproximación. En algunos lugares será más necesaria porque es lo que existe, esa es la realidad a regular, y en otros con menor medida. Entonces, en ese sentido, una ley general de aguas, en todo caso, tendría, en el nivel federal, digamos, en el nivel nacional, tendría que preverla, pero no ir al desarrollo de tiene que ser en estas condiciones y deciden, y como hemos visto algunos proyectos de ley. Creo que este argumento que estoy planteando ahora justificaría o es un argumento jurídico muy válido para decir una ley general de aguas tiene que ser básica y de mínimos, tal como el concepto jurisprudencial lo propone, y dejarle el ámbito natural que le corresponde a los estados y a los municipios, como está pasando ahora con el municipio de Berriozábal en Chiapas, que ya expidió un decreto de reconocimiento de un organismo público comunitario. Perfecto, pero esa no tiene que ser la solución para todos. Hay muchas variedades atendiendo a la diversidad del país.
La siguiente, por favor. Bueno, ¿qué problemas identificamos en la prestación de los servicios públicos de agua y saneamiento? Yo los agrupo en dos, ustedes pueden ver aquí dos bloques. El de la disponibilidad, el primer bloque tiene que ver directamente con el cumplimiento del derecho humano al agua. Tienen que enfrentarse a la disponibilidad de agua. Resulta que la asignación de agua pues puede ya no ser suficiente y esa asignación no se ha revisado. Aun cuando en un transitorio de la Ley de Aguas Nacionales se dice que es que el primer uso prioritario, en esa prioridad de usos está, pero es un transitorio, no está en la ley, en el cuerpo de la ley. Se dice que el primer uso es el de abastecimiento humano, bueno, servicio público o cumplimiento del derecho humano al agua, así podríamos leerlo, digamos, con la terminología actual, pues resulta que la asignación, por un lado, puede ya no ser suficiente, habría que revisarla, habría que aumentarla, quizás sí. Pero también está la disponibilidad natural del agua. Es decir, ya no contamos in situ con la misma agua que se tenía cuando se me dio esa asignación. Entonces ahí potencialmente puede haber una competencia entre los usos del agua. Luego, la calidad del agua. Ya la mencioné, la calidad del agua, es decir, se ha deteriorado por la actividad humana o por virtud del cambio climático o por que se está extrayendo a niveles más profundos cuando se trata de aguas subterráneas. Entonces, pues la calidad requiere otros procesos, ¿no? Otros procesos para hacerla potable. Y otro es la asequibilidad. La asequibilidad del agua cada vez es más costoso producir, si me permiten esa palabra, producir agua limpia, agua segura, agua potable. Pero también es una realidad que no recuperan el coste de la prestación de los servicios públicos. Es decir, lo que se cobra por los servicios públicos de agua no es suficiente en la mayoría de los organismos operadores para mantener, rehabilitar y brindar servicios públicos eficientes, ¿sí? De calidad, servicios de calidad. No en todo el país está pasando eso. Un segundo bloque es la universalidad, es decir, las obligaciones también vinculadas al derecho humano al agua que derivan para la prestación de los servicios públicos, ¿no? La universalidad de los servicios. A eso se aspira. Eso dice el Programa Nacional Hídrico. Bueno, se aspira a la universalidad, que todos tengamos agua segura, sea a través de mecanismos formales o informales, ¿no? Pero que esa agua sea segura. Y no precisamente está pasando. Cuando se da agua en pipa, pues no estaría yo segura de que el agua cumpla con los parámetros de la norma técnica de calidad del agua, y menos ahora con la que recientemente se aprobó, ¿no? La universalidad. La asequibilidad, bueno, eso ya me referí, perdón, pero es que no alcanzo a ver la letra aquí en la pantalla. Bueno, hay otro bloque que tiene que ver ya con ahora sí, perdón, el saneamiento. El saneamiento como derecho humano no ha sido un tema tan visibilizado como sí lo ha sido el del acceso al agua. Pero ya también el relator de Naciones Unidas ha hablado del saneamiento como derecho humano, ¿sí? Es decir, un derecho independiente. Y en ese pues vamos muy, muy por detrás de otros países del ámbito latinoamericano, para compararnos digamos, con iguales. Pues vamos muy por detrás en la configuración y en la internalización para los organismos operadores de que es tan importante, o quizá más importante que porque el otro ya está configurado, al menos jurídicamente o conceptualmente, es tan importante como el derecho humano al agua. Bueno, y yo sí quiero ser bastante precisa también con el uso de los conceptos, porque tiene efectos, por supuesto, con el tratamiento de las aguas residuales y su reutilización. A ver, la Constitución, y es una crítica que yo tengo a la manera en que el legislador puso en el artículo 4, dice:
se refiere al derecho humano al agua y su saneamiento. Y su saneamiento. Entonces aquí, cuando dice y su saneamiento, está hablando del saneamiento, es decir, de potabilizar el agua, ¿sí? O de tratar, dicen algunos, y de su saneamiento, es decir, cuando ya la usé, pues tratarla después, pero el concepto constitucional del 115 es tratamiento. Una cosa es el saneamiento como derecho humano y otra cosa es el saneamiento de las aguas, o sea, el tratamiento de las aguas residuales y un pendiente que existe en todo el país, la reutilización, sobre todo en este contexto de escasez relativa que tenemos. La recuperación de costes sigue siendo otro de los problemas. Y, a ver, no solo es un problema económico, es un problema jurídico también, ¿no? De configurarlo. ¿Cómo reviso jurídicamente con las garantías que debe tener el cobro de un servicio público para la prestación, esa recuperación de costes? ¿Cómo la pongo? ¿Con subsidios cruzados? Parece que no. ¿Subsidios focalizados? ¿Qué pongo en la norma? En la norma estatal. La siguiente, por favor. Bueno, los pendientes para las autoridades de agua estatales y municipales, para ir redondeando la idea, es aquí yo pongo 4, son adecuar la normativa estatal o reglamentaria. Es decir, hay que actualizar esas leyes estatales, no solo porque no está la Ley General de Aguas, ¿no? Y porque sería muy bueno darle esa concreción, hay que hacerlo con Ley General de Aguas o sin ley, hay que incorporarlo en la normativa estatal, en el marco de la prestación de servicios públicos, como para tener las reglas claras y no luego una decisión de un juez venga a hacerla más extensiva, que ya ha pasado, ¿no? Es decir, pero está garantizado en asentamientos irregulares a dar un servicio público. Entonces, entra en choque con la normativa de desarrollo urbano, ¿no? O con la programación. Es decir, no lo tenía contemplado, como ya ha pasado también. Bueno, garantizar la recuperación de costes a través de los medios que decidan, y ahí tienen libertad, pero lo importante es recuperarlos. Ahora, hay otra cosa. Su micrófono, doctor. Sí, perfecto. ¿Me escucha? Sí, nada más su video, ¿eh? Sí, voy a continuar. ¿Sí me escucha? Sí, Sí. ¿verdad? Perdón. Bueno, municipal, y eso también no debe ser una obligación, es una decisión estatal. Municipalizar los servicios públicos, crear organismos reguladores, es decir, hay una reforma constitucional o debe haber una reforma constitucional en materia de prestación de servicios públicos. Esas son preguntas, 3 preguntas fundamentales, ¿no? Unas caen en la decisión estatal, es decir, aquí permito la asociación público-privada, pues dependerá de la realidad estatal, ¿no? No podemos decir a golpe de Ley General de Aguas se prohíbe la prestación cuando ha funcionado, ¿no? Eso creo yo que debe atender a la realidad estatal. La creación de organismos reguladores estatales es una propuesta, ¿no? Es necesaria esa regulación. Y otros más, digamos ya unas propuestas más avanzadas es reformar ese 115, dado que se ha agotado y no ha respondido. Ahora mismo, después de de 3 décadas o más, no ha respondido a la realidad de prestación de servicios públicos, no todos pueden cumplir. Bueno, y la otra es dar viabilidad a la gestión comunitaria donde pueda ser más eficiente. Ahora yo veo no quiero decir moda porque no es moda, sí es una necesidad, pero en algunos estados es más necesidad que en otros, ¿no? No puede ser tampoco la obligación ni la política pública nacional de ahora todos por gestión comunitaria. No, creo que es equivocado. Creo que ahí el Estado tiene otra vez ese margen o el municipio de reconocer de hasta dónde. Sí creo que en la mayoría de las leyes estatales, más de la mitad de las leyes estatales, se habla de la gestión comunitaria. Hay que darle viabilidad, sobre todo para no entrar en conflicto con los comités de aguas.
pero no es como que esa no va a ser la solución, en mi opinión, para garantizar el derecho humano al agua de todo el ámbito municipal. La siguiente, ya para terminar, los pendientes. ¿Qué pendientes tienen los organismos operadores de agua y saneamiento? Pues la universalidad de los servicios, no solo dar el servicio público como mejor pueda, sino que tienen que ser eficientes, de calidad. La gestión integral del ciclo urbano del agua, y esto quiere decir no quedarme en la provisión de agua y del alcantarillado, sino tratar las aguas, y ahí el ámbito de oportunidad que tenemos es incorporar el enfoque de economía circular del agua para el reuso del agua. ¿Sí? Eso ya es casi una acción que hay que tomar en este país. En la Ciudad de México ya se inició, pero obviamente hay otras ciudades como Monterrey, como León, que ya tienen estas propuestas de reutilización del agua, pero por supuesto que para eso hace falta un marco jurídico. ¿En qué condiciones? ¿Para qué usos? ¿Sí? ¿Con qué incentivos? ¿Con qué incentivos? Todo eso es ámbito estatal. Entonces, y articularse con los comités de agua en zonas rurales, sobre todo para brindar apoyo técnico, no entrar en conflicto, en cierta manera conciliar donde hay, reconocer, sin imponer ni de un lado ni de otro, sí conciliar de tal manera de que en el ámbito, sobre todo rural, que es donde vamos a encontrar comités de agua, periurbano también, ahí quizá pueden ser más eficientes que el organismo operador o que el municipio llegue directamente. Entonces, estos son los pendientes que yo encuentro aquí. Y la última, por favor, ya con esto termino, es invitarles a mirar algunos informes que tenemos, entre ellos sobre derecho humano al agua, sobre servicios públicos en el Foro de Seguridad Hídrica, donde estamos realizando algunos informes estratégicos, y este es uno de ellos, ¿no? Para el país, al menos para el país que ustedes pueden encontrar. Bueno, con esto yo terminaría agradeciendo nuevamente a Alejo el acompañamiento en esta conferencia y, por supuesto, la invitación a exponer algunas ideas que desde mi punto de vista son pertinentes ahora para hablar de servicios públicos en este 2021. Muchas gracias, doctora, por su presentación. Como siempre, nos viene a poner luz al debate, al tema que nos tiene inmersos en esta problemática. Desafortunadamente, por el tiempo, creo que no vamos a tener espacio para preguntas, pero es importante concluir, comentar que la falta de voluntad política en este momento ha dejado sin un marco regulatorio adecuado y específico al subsector agua potable. Un marco, doctora, que estandarice los criterios aplicables a nivel nacional, que permita una regulación o una coordinación con los niveles estatales y municipales, que otorgue herramientas suficientes para estar en posibilidad de otorgar un servicio no solo en la cantidad, sino en la calidad requerido, que otorgue garantías de participación ciudadana, comentaba usted, de monitoreos, de vigilancia para garantizar el cumplimiento del derecho, el acceso a la información y que sea una información real, veraz, estableciendo un sistema financiero para fortalecer el subsector. Actualmente estamos sujetos a los criterios que los tribunales establecen a través de los juicios, y la falta de voluntad para establecer el marco regulatorio necesario también está presente en las entidades federativas, porque quienes estamos inmersos a nivel nacional también en nuestras jurisdicciones presentamos las iniciativas, empujamos, y las legislaturas estatales tampoco están dando paso en su mayoría a estos nuevos criterios. Lo que se requiere también es analizar la posibilidad de un cambio de modelo de gestión del agua que fortalezca a los prestadores de servicio para que garanticen a la población ese servicio que están esperando, que nos coloque en los más altos indicadores de gestión, ¿no? Eso permitirá tener la capacidad de atender de manera equitativa a toda la población y a sus grupos y comunidades vulnerables. Desde aquí, entonces, doctora, hacemos un llamado
para que todos los actores que conjuntemos esfuerzo, dejando a un lado los intereses de grupo particulares o los puntos radicales que a veces tenemos por la posición en la que nos desempeñamos, y con esto generemos condiciones para concretar finalmente ese tan deseado marco legal que hemos estado añorando por ya muchos años. Muchas gracias, doctora, por la conferencia que nos ha impartido, pero no quiero despedirme sin antes felicitarla. Sé que hoy es su cumpleaños. Muchísimas felicidades desde aquí. Le mandamos un fuerte abrazo y los mejores deseos para usted. Muchísimas gracias. Muchas gracias nuevamente por habernos acompañado y que tengan un excelente día todos. Muchísimas gracias, licenciado Alejo Castro, por su moderación, y un abrazo, por supuesto, también a la doctora Judith Domínguez, ya lo dijo bien, por su cumpleaños y por esta extraordinaria ponencia. En breve regresaremos para platicar, para tener un panel de discusión respecto a la relación de los municipios con los sistemas operadores. No se vayan.